Hola a todos, soy Lenin Mesa y en este video vamos a trabajar un tema súper importante. Vamos a conocer el fenómeno del engagement laboral, del compromiso. Pero este es un tema tan importante que voy a profundizarlo. Vamos a hablar desde la teoría, vamos a ver algunos modelos. Entonces este es un video que es un poquito más profundo, pero ¿por qué? Porque si eres un líder, tienes equipo a cargo o vas a ser un líder y vas a tener equipo a cargo, necesitas comprender qué hay detrás de esto. Recuerda, personas que están más comprometidos son personas que tienden a ser mucho mejores en el desempeño. Así que me imagino que tú, como líder, sabes que tienes dos funciones. Uno, hacer que tu equipo de trabajo haga bien el trabajo, es decir, cumpla con las metas. Pero por otra parte, hacer que tu equipo sea cada vez más eficiente. El compromiso laboral es fundamental. Así que sin más que agregar, comenzamos. Hoy día estamos en presencia de crisis sanitarias, crisis económicas, la aparición de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etc. Lo cual hace que las compañías, las organizaciones, necesiten exigirse un poco más para poder competir contra otras empresas. Lo cual requiere de generar más exigencia. El mundo hoy día está más exigente. Y los trabajadores van a sentir esa exigencia. Por lo tanto, tienen que ser personas que no se vayan a la primera exigencia, sino que estén comprometidas con el trabajo. No solamente personas que estén capacitadas, sino que personas que estén comprometidas. Y es por esto que vamos a hablar de este fenómeno, del engagement. ¿Qué es engagement entonces? El engagement, bueno, es una palabra que se traduce al español más o menos como compromiso laboral. Pero es mucho más que eso. El engagement es un estado mental, mira acá, es un estado mental, psicológico, afectivo, cognitivo, que se caracteriza por el esfuerzo, entusiasmo, energía y pasión. ¿Dónde participan? Mira esto. Las manos, es decir, donde participa el hacer de los trabajadores obviamente, la cabeza, es decir, estamos pensando en hacer, y también el corazón de los empleados, es decir, también es los sentimientos. Ahora, lo traducimos, o sea, la traducción es más o menos como compromiso laboral, pero en realidad tiene que ver más con un compromiso similar al casamiento, en el sentido de que cuando yo me comprometo con alguien no es solamente motivación, sino que hay un compromiso emocional, hay un compromiso de la voluntad, hay un compromiso de los sentimientos, es un querer estar ahí. Y el engagement se relaciona a este tipo de compromiso más que solamente un compromiso cognitivo. Origen del concepto. Este concepto nace a partir de los estudios de otro fenómeno, que es el fenómeno del burnout. No sé si alguna vez has escuchado del síndrome del burnout. El síndrome del burnout es cuando una persona está demasiado quemado, está demasiado estresado. Tan estresado que se dice que está quemado. Y es un síndrome bien complejo que tiene tres dimensiones. Tiene hartos síntomas, pero tiene tres dimensiones principales. Te las voy a explicar. Por una parte, existe un profundo agotamiento. La persona siente que está súper agotado, es un agotamiento crónico, aunque descanse, aunque se vaya de vacaciones, parece que no puede descansar. Esto en relación con el trabajo. Llega al trabajo, está agotado, se mantiene agotado, se va a la casa agotado, vuelve, descansa y es un agotamiento crónico. Dimensión 2 tiene que ver con la despersonalización. Una persona en el trabajo generalmente se involucra con el trabajo. Si está bien involucrado, si está bien comprometido, quiere que al trabajo le vaya bien y frente a las dificultades va a tratar de superar estas dificultades. Cuando una persona está con el síndrome de burnout, empieza a hacer una distancia y le empieza a dar un poco lo mismo lo que pasa en el trabajo. Si hay mayores desafíos, si hay problemas, si hay dificultades, la persona hace una distancia. ¿Por qué? Porque está tan estresado que se empieza a despersonalizar. Ya como no quiero estar, empieza a no afectarle lo que pasa en el trabajo. Y la tercera dimensión tiene que ver con la ineficacia, es decir, la persona se siente que es cada vez menos eficaz haciendo tareas que antes hacía. Por otra parte, nace también el estudio de la psicología positiva, que al igual que la programación neurolingüística, en lugar de centrarse en las cosas que le hacen mal a las personas, en los traumas, en los problemas, se empieza a centrar en las cosas que le hacen bien a las personas. Por ejemplo, frente a dos personas, una hace bien un trabajo y otra no lo hace tan bien, la psicología tradicional podría investigar qué problemas hace que esta persona no haga bien en su trabajo y se va en los traumas, etc. La psicología positiva empieza a decir qué cosas hace en la cabeza de esta persona para que le vaya bien, y eso lo empieza a extrapolar y se lo empieza a enseñar a otras personas. La psicología positiva es mucho más profundo que eso, pero es una forma simple de entenderlo.
A raíz del surgimiento de la psicología positiva, nace entonces, más o menos en los años 90, este concepto de engagement, que al igual que el burnout, tiene 3 dimensiones. Mira acá. Por una parte, se presenta el vigor. Te los voy a explicar los 3. Por otra parte, se presenta un alto índice de dedicación. Y por otra parte, una gran cantidad de absorción. ¿Qué significan cada uno? Vigor. Son personas que tienen altos niveles de energía, resistencia mental y deseos de invertir esfuerzos en el trabajo. Recuerda, todo esto está relacionado con el trabajo. Por otra parte, son personas, este fenómeno está asociado al deseo de invertir esfuerzo en el trabajo. Es una persona que quiere invertir, que quiere sacar las tareas adelante, que quiere mantenerse trabajando, o sea, quiere lograr los resultados que se quieren, que se exigen, perdón. Y este esfuerzo se da incluso cuando existen dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces a todos nos pasa que queremos lograr una meta y que aparece una crisis, que aparece un problema en el trabajo, que hay dificultades. Esta persona mantiene este esfuerzo, aun cuando se presenten este tipo de problemas. De hecho, lo toman como un desafío, el cual tienen que ganar. Y se están comprometiendo con eso y quieren sacarlo adelante. Dimensión 1, vigor. Dimensión 2 tiene que ver con la absorción. Mira acá. Bueno, a todo esto, si tienes equipo a cargo, vas a tener equipo a cargo, mira esto que te estoy diciendo y analízalo, porque puede ser que empieces a reconocer cosas que pasan en tu trabajo o que van a empezar a pasar con tu equipo, perdón. Sensación de que el tiempo se pasa volando. Es una persona que está concentrado y que está feliz en el trabajo. Por otra parte, el individuo se siente satisfecho con las tareas que realiza. Y por otra parte tenemos que se relaciona con el flow. El flow es un término que tiene que ver a grandes rasgos con que la persona está fluyendo con el trabajo, está en sintonía con lo que está haciendo. Pero también se relaciona con la adicción al trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo. En el engagement no es una persona que está adicta, sino que una persona que está entusiasmada con lo que está haciendo, ¿ya? Y obviamente que no está claramente relacionado con el engagement en el trabajo, porque ahí hay una línea entre si la persona está adicta al trabajo o está absorta en el trabajo. Como te digo, en el caso del engagement, hace referencia a personas que tienen la sensación de que el tiempo pasa volando, que están concentrados, que están felices, que están fluyendo, ¿ya? Tú me dirás, oye, pero es que es difícil que la gente logre esto. Tranquilo, vamos a ver cómo se logra. Y dimensión 3 tiene que ver con la dedicación. ¿Qué es esto de la dedicación? Entonces, personas que tienen alta implicación laboral. Están dedicados al trabajo. No es que le dé lo mismo, no es que se desconcentra. Están haciendo lo que tienen que hacer, implicados en su tarea. Tienen altos niveles de significado del trabajo. Es decir, el trabajo les hace sentido. No es algo que lo hacen porque sí nomás. Vamos a ver cómo se logra al final de este video. Por otra parte, y como es obvio, tienen alto compromiso laboral. Son personas que sienten entusiasmo, que sienten inspiración, orgullo y que sienten un reto por el trabajo. Cuando las cosas no están sucediendo, estas personas quieren hacerlo, se sienten retados y están implicados en esto. Bueno, y se dedican a hacerlo. Y por otra parte, tienen un sentimiento de desafío. Es decir, si las cosas no funcionan, es un desafío personal llevarlas a cabo en el trabajo. Aquí es una cosa súper interesante, porque si bien es cierto, hemos visto que el engagement nace del estudio del burnout, y esto es porque es un continuo. Cuando las personas están demasiado quemadas, demasiado estresadas, están en síndrome de burnout y empiezan a cambiar las cosas, y esto se da bien, y pueden llegar al otro extremo cuando las personas están realmente comprometidas con el trabajo, están implicadas, y ahí es síndrome, y ahí es cuando se genera el engagement. Si lo ves acá, es un continuo. Y las 3 dimensiones son inversamente proporcionales, perdón. En el burnout se presenta el agotamiento, mientras que en el engagement se presenta el vigor. Personas que están estresadas, con el síndrome del burnout, personas que están en alto compromiso laboral. Por otra parte, en el burnout hay una despersonalización, y ahí se me corrió la diapositiva, tenía que estar ahí, corría la letra. En el engagement existe la dedicación. Despersonalización, es decir, cuando yo no quiero implicarme con el trabajo, me empieza a dar lo mismo. En el engagement son personas que están metidas ahí, están dedicadas a que las cosas funcionen. Y por otra parte, el tema de la ineficacia. Mientras que en el burnout pareciera que las cosas que antes hacía, hoy día no las puedo hacer,
y me empiezo a alejar y me empiezo a asustar a hacer esto porque pareciera que ya no las puedo hacer, en el engagement son personas que están absortos haciendo lo que tienen que hacer. Ahora te voy a enseñar algunos modelos que nos van a mostrar un poco cómo es que funciona este tema del compromiso laboral, pero para que tú como líder o futuro líder puedas entender cómo hacerlo. Por una parte, tenemos el primero de los modelos que tiene que ver con esto, la teoría de las demandas y recursos laborales. Por una parte tenemos las demandas y por otro lado tenemos los recursos. Nos va a decir que tiene que haber un equilibrio. Cuando hay muchas demandas y hay pocos recursos, se va a generar burnout. Cuando hay un equilibrio, es más probable que se genere esta sensación de compromiso. Pero veámoslo. El engagement se ve afectado por las condiciones del trabajo. ¿Por qué condiciones del trabajo se ve afectado al burnout? Fíjate aquí entonces qué pasa en tu equipo de trabajo o en tu compañía, en tu lugar de trabajo. Se ve afectado por las demandas laborales. ¿Qué son las demandas laborales? Las vamos a ver. Por otra parte, se ve afectado también por los recursos laborales. ¿Ya? Pero además se nutre de algunos recursos energizantes, tales como el apoyo social de los compañeros y del jefe directo, no del gerente, del jefe directo. Se ve afectado también por la cantidad de feedback. Si miras acá arriba, por alguna parte de acá, va a salir un video donde yo enseño un modelo para dar feedback efectivo que es especialmente para gerentes, para líderes, para gerentes, líderes de equipo, etc. Así que puedes pincharlo o lo puedes ver al final, también puedes seleccionarlos. Por otra parte, tiene que ver también con el desempeño y también con el tema de la capacitación. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, ¿a qué nos referimos con recursos laborales? Recuerda, estamos viendo este modelo que nos dice que las demandas versus los recursos. ¿Qué son los recursos laborales? Por una parte, tiene que ver con la autonomía, es decir, con la capacidad que tiene una persona, un trabajador, de ser autónomo, de decidir cosas, de tener la capacidad de tomar sus propias decisiones en el trabajo y que tenga esa competencia, es decir, una persona que sea autónoma del trabajo. Por otra parte, recursos laborales también va a ser el apoyo de compañeros, de supervisores, de compañeros y de supervisores, es decir, cuando la persona se sienta que hay cosas que no puede hacer, cuando siente que hay cosas que le complican, que tenga este apoyo tanto del supervisor como de sus compañeros de trabajo. Y por otro lado, políticas de conciliación de la vida personal y laboral. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de bienestar laboral y calidad de vida, que lo voy a dejar en la descripción si lo quieres revisar, donde lo que hacemos es que trabajamos con una cierta cantidad de profesionales generando esta política de conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Y obviamente que también el acceso a información. Personas que tienen acceso a información respecto al trabajo son personas que cuentan con un recurso laboral importante. Cuando la gente no sabe lo que está pasando en el trabajo, puede creer cosas que no son. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene que ver con los recursos laborales? Por ejemplo, hay que entender que estos ayudan a cumplir con las demandas y el desgaste físico, psicológico y emocional. ¿Ya? Entonces estos recursos ayudan a cumplir con estas demandas. ¿Y a qué otra cosa ayudan? Ayudan a enfrentar las demandas laborales. Los recursos nos ayudan a enfrentar las demandas laborales en los trabajadores, a minorar el desgaste producto por las demandas, porque una cosa es que con los recursos yo puedo enfrentarlas, pero a través del tiempo me voy desgastando con estos mismos recursos que los vamos a ver, aminora este desgaste. Por otra parte, estimula el crecimiento personal y ayudan a lograr las metas de la empresa. Entonces es importante que como líder sepas cuáles son los recursos laborales que van a hacer que las personas se puedan comprometer y que puedan hacer que estos recursos puedan enfrentar a las demandas laborales. Por otra parte, tenemos la contraparte, que vienen siendo las demandas laborales. Aspectos que necesitan esfuerzo físico, emocional o psicológico para ser cumplidas. Ya, aquí es súper importante porque hay demandas laborales que tienen que ver con el tema físico, si son personas que trabajan, por ejemplo, en el área de producción o en el área de operaciones, tienen que mover sillas, tienen que construir cosas. Físicamente hay un desgaste, hay una demanda, ¿ya? Pero también demanda psicológica, muchas veces el trabajar con clientes o el resolver problemas está relacionado con las demandas laborales. Aquí es importante también entender que son complejas cuando se requiere alto esfuerzo. ¿Ya? No siempre son malas las demandas laborales, porque hay algunas demandas laborales que pueden ser solucionadas sin tanto esfuerzo. El problema es cuando requieren demasiado esfuerzo para ser solucionadas, para ser enfrentadas.
¿Qué demandas laborales? Por ejemplo, presión laboral, relación exigente con clientes, conflicto y ambigüedad con los en el rol, no sé bien qué es lo que tengo que hacer, o lo que yo tengo que hacer se parece a lo de él y genera conflictos, monotonía de las tareas. Esto también está estudiado. De repente hay trabajos donde las personas tienen que hacer siempre lo mismo y esto también genera una demanda y una monotonía. Y obviamente que un desfavorable ambiente físico, por ejemplo, condiciones de sillas que no son ergonómicas, que están en un lugar donde la luz le llega a los ojos y no los deja ver bien, etc. Esto, que son las demandas laborales, ocasionan agotamiento de los recursos mentales y físicos que conllevan a costos fisiológicos y psicológicos. Es decir, cuando hay altas demandas laborales, se va a ver afectada toda la parte psicológica, la parte física, etc. Por eso es importante que exista un equilibrio entre las demandas y los recursos. Y estas demandas son los principales predictores del agotamiento y de problemas de salud. Mientras más demandas hayan que no estén cubiertos o que el trabajador no es capaz de sobreponerse a ellas, de responderlas, es un predictor importante de un agotamiento físico, etc. Por eso, como te comentaba, en este programa de bienestar laboral y calidad de vida, nosotros trabajamos con esto, pero también hay otras formas. Por ejemplo, el coaching para trabajar con los líderes, los vamos a ver también un poco más adelante, las capacitaciones, etc. Aquí vamos a ver entonces algunos tipos de demandas súper específicas. Ya, si bien hemos visto algunas demandas laborales, vamos a ver algunas súper específicas. Por ejemplo, cuando la persona tiene una sobrecarga laboral, aquí se genera un círculo vicioso. Yo tengo mucho trabajo y me empiezo a estresar. Si me empiezo a estresar, empiezo a ser menos efectivo, lo cual hace que acumule tareas. Y si acumulo tareas, me estreso y empiezo a ser menos efectivo y se genera este círculo. Entonces, cuando hay más trabajo, se genera esto porque es una demanda específica. Por otro lado, los conflictos interpersonales también es importante. El líder tiene que ser capaz de generar lo que se llama la seguridad psicológica. Es decir, que las personas puedan decir lo que tienen que decir sin miedo a que los demás se vayan a aprovechar de ellos. ¿Ya? Este es un concepto que lo voy a desarrollar más en otros videos. Es mucho más largo el concepto, pero tiene que ver con eso. Entonces un líder tiene que tratar de evitar estos conflictos laborales, y cuando existen estos conflictos laborales, la persona tiene que sobrepasar este conflicto y seguir trabajando. Por tanto, una demanda específica. Cuando existe la ausencia de algunos recursos laborales, recuerda, los recursos laborales me van a servir para enfrentar estas demandas, pero a veces los recursos faltan. ¿Cuáles son los recursos que faltan? Por ejemplo, tener el control. Hay cosas que las personas debieran controlar, ser eficaz frente a algunas cosas, tener las competencias para superar algunas cosas, es decir, tener el control de algunas situaciones. Por otra parte, cuando falta la autonomía, es decir, la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de moverte dentro de un rango, si falta esto, también es una demanda específica, porque la persona tiene que acomodarse a lo que tiene que acomodarse. A veces está mal, a veces piensa que hay otras cosas que podría estar haciendo. Él tiene que acomodarse, no tiene autonomía. Por otra parte, participar de las decisiones. Cuando la persona participa de las decisiones, empieza a tomar estas decisiones como propias, obviamente. Y los resultados del plan que se genera, si se construyeron con los aportes de esta persona, la persona se empieza a comprometer. En cambio, si no tiene ningún poder de tomar decisiones, se va a dar cuenta de que las decisiones, como no tienen que ver con él, yo no me voy a comprometer, total, no es mi responsabilidad. En cambio, si lo que se tomó fue en base también a lo que yo hice, yo me empiezo a comprometer porque también soy responsable de esto. Hay un video que te lo voy a dejar por acá que habla de la exigencia organizacional y que está muy relacionado con esto. Míralo por acá arriba y también te lo voy a dejar en la descripción para que después que termine este video lo puedas revisar. Ahora, hemos hablado de los recursos laborales, de las demandas laborales. Ahora vamos a hablar también de un predictor importante que tiene que ver con los recursos personales. ¿Ya? Mira acá. Los recursos personales son un complemento a los recursos laborales. De hecho, están muy relacionados. Tenemos recursos laborales y están relacionados con los recursos personales. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos personales influyen en la autopercepción sobre la capacidad para influir, es decir, en la percepción que yo tengo sobre qué tanto puedo influir en mi trabajo. Son motivadores para el logro de objetivos en el trabajo y son protectores frente a las amenazas, ya son predictores de los recursos laborales. Mientras más recursos personales yo tenga, obviamente que voy a poder
plantarme de forma distinta frente al trabajo, y especialmente la autoeficacia, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí es importante porque finalmente los recursos personales pueden ser enfocados según sus dimensiones: la autoeficacia, la autoestima y el optimismo. Estos recursos personales son los que nos van a ayudar a desarrollar recursos laborales. Recuerda, estamos dentro de este modelo de demandas laborales versus recursos laborales. Y dentro de estos recursos laborales nos influyen mucho los recursos personales. Veamos entonces, la autoeficacia. ¿Qué es esto de la autoeficacia? Percepción individual sobre la capacidad para cumplir con una amplia gama de demandas, es decir, la percepción de que yo puedo cumplir con las cosas. ¿Recuerdan en el burnout cuando hablábamos de la ineficacia? Era cuando las cosas que antes hacía, hoy día de a poco siento que no las puedo hacer. La autoeficacia es todo lo contrario, la percepción de que puedo hacer esas cosas y que puedo hacer muchas más cosas. Por otra parte, la sensación de tener la capacidad para cambiar las situaciones adversas. Las puedo cambiar, no me quedo con ellas estáticamente, por eso me empiezo a comprometer, porque si personalmente siempre he podido cambiar las cosas, tengo la sensación de que puedo cambiarlas, obviamente que en el trabajo voy a operar de la misma forma. Y ese recurso personal se va a trasladar como un recurso laboral. Tenemos la segunda parte, que es la autoestima. ¿Ya? El concepto de autoestima es un concepto que es mucho más conocido y que tiene que ver con la actitud positiva o negativa hacia uno mismo. Puedo tener autoestima positiva o autoestima negativa. Aquí hablamos como recurso con la autoestima cuando es positiva. Influye en el comportamiento y bienestar psicológico y tiene consecuencias en el desarrollo social, emocional, conductual y académico, y el grado en el que el individuo se siente capaz, significativo y digno como miembro de la organización. Es decir, que la persona no solamente se siente valioso en sí mismo, sino que también se siente digno como parte de la organización. Tiene que ver con la autoestima, es decir, soy una persona digna en sí mismo, pero también soy digno como parte de esta organización a la cual pertenezco. Y por otra parte tenemos el optimismo. Aquí hay mucho que hablar, pero esto es solamente un resumen. Por ejemplo, los optimistas, son personas que esperan que les sucedan cosas buenas en la vida. Hay un estudio que habla que las personas negativas tienden a decir que son realistas y las personas positivas pareciera que son soñadores. ¿Ya? En este estudio que yo lo leí en el libro Felicidad Organizacional de Ignacio Fernández, comenta que en realidad las personas que son negativas están encasillando en la realidad desde su percepción limitada, de forma limitada. Esto es así y todo es negativo y no va a pasar nada. Entonces tienden a enjuiciar. Versus el positivo, que es una persona que reconoce que las cosas son como son, pero hay posibilidades de aprovecharse de eso, de sacar cosas buenas. La visión optimista es una visión que reconoce que hay cosas y que puedo hacer cosas y que pueden pasar cosas buenas. El optimismo se queda en lo que hay. Esto es negativo y ahí se queda. Es una visión mucho más estática. Son persistentes, no dudan ni vacilan ante condiciones adversas porque saben que hay cosas positivas, que aunque todo esté negativo siempre se puede hacer algo. Y frente a situaciones retadoras muestran una actitud de confianza, persistencia en general. Tranquilo, ya va a terminar. Este video, como te conté, es un poquito más denso que lo otro. Respira, si quieres pon en pausa esto, toma agüita y seguimos. Yo por mi parte voy a seguir. Entonces, hay otro concepto que es el concepto de resiliencia, un concepto súper conocido, ya, y que nace de la metalurgia. Era un metal que tú lo tomabas en unas placas, lo arrugabas, lo rayabas y después boom, volvía y pareciera que no hubiera pasado nada. Eso es en la metalurgia y esto se extrapoló al mundo de las ciencias sociales y habla de aquellas personas que son capaces de sobreponerse a los problemas. Una persona resiliente es capaz de sobreponerse a los problemas. No es una persona que no le pasa nada, es una persona que es capaz de sobreponerse a ello. Y como dice aquí, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Entonces, hemos visto este balance entre demandas laborales, recursos laborales, y dentro de los recursos laborales, los recursos personales son un predictor de recursos laborales. Cuando hay demasiada demanda y hay pocos recursos, la persona va a tender a quemarse, estar en burnout. Cuando hay muchos recursos que puedan enfrentar estas demandas, la persona va a tender a comprometerse. Entonces,
lo que te voy a mostrar ahora es un esquema de cómo se relaciona este modelo que te estoy contando. Recursos laborales, personales, mira acá. Entonces vamos a hablar del proceso de motivación y versus deterioro, que es este esquema que te voy a mostrar. Mira, tenemos por una parte todo lo que vendrían siendo las demandas. Por ejemplo, demandas a nivel mentales, demandas a nivel emocional, demandas a nivel físico. ¿Qué pasaba con esto? Todo esto, como te cuento, son las demandas laborales. Cuando son muchas demandas, va a afectar a la salud, a la energía, y van a estar salud y energía reducidos, lo cual obviamente va a afectar de forma directa en los resultados organizacionales. Si es un equipo que tiene que cumplir ciertas metas y hay demasiadas demandas, eso va a verse afectado en la productividad de ese equipo. Por otra parte, tenemos todo lo que vendrían siendo los recursos, que vendría siendo este apoyo social del líder directo, de los compañeros. La persona es autónoma para decidir cosas, puede moverse, y también la presencia del feedback, reciben feedback continuo. Ya como te conté anteriormente, anda a ver este video del modelo BEST, que te lo voy a dejar también en la descripción, donde vas a aprender a dar feedback positivo. Esto, como te contaba, son los recursos laborales y que se relacionan también con la motivación. Y esto obviamente que también va a afectar en los resultados organizacionales, pero de forma positiva. Si hay mucha demanda y hay pocos recursos, nos va a ver afectados de forma negativa. Si hay altos recursos que puedan enfrentar estas demandas, entonces vamos a afectar de forma positiva y va a haber motivación. Por otra parte, el engagement se asocia a recursos laborales. Esto a ti te tiene que interesar porque seguramente si te pusieron como líder, a ti te contratan para que ese equipo dé buenos resultados, es que ese equipo logre mejores resultados. Entonces, esto está directamente relacionado con el nivel de compromiso laboral. Por eso es importante que lo manejes. Entonces, mira, el engagement se asocia a recursos laborales tal como apoyo social de compañeros, feedback, coaching, autonomía y capacitación. ¿Por qué es importante el coaching? Porque el coaching es un proceso donde vas a desarrollar competencias. Si tú eres líder y quieres desarrollar competencias como líder para lograr esto, te conviene tomar un coaching organizacional, no un life coaching, no un coaching de vida, un coaching organizacional. Y si todavía no sabes cuál es la diferencia entre un coaching organizacional, el coach de vida y qué hace un coach organizacional, te dejo también este video que está saliendo por alguna parte de acá para que vayas a verlo. Si no lo quieres ver al tiro, tranquilo, te voy a dejar acá abajo en la descripción el enlace a este video para que lo puedas ver, porque esto es súper importante. Entonces necesitamos que los líderes desarrollen competencia y que las personas también desarrollen competencia. Entonces es importante a veces no solamente tomar un coaching tú como líder, sino que también ponerle coaching a las personas que trabajan contigo. Por otra parte, también se relaciona a altos niveles de eficacia. Altos niveles de eficacia promueven el engagement, lo que a su vez promueve la autoeficacia, generando una espiral virtuosa. Es decir, mientras más autoeficacia la persona, más percepción de que puede hacer cosas genera en el trabajo, hay más compromiso. Y mientras más compromiso se genera más autoeficacia. Te doy un ejemplo. No he dado ningún ejemplo hasta este momento porque estoy tratando de hacerlo lo más livianito posible. Yo tengo una persona con la cual trabajo y esta persona es súper eficaz a la hora de hacer cosas, ¿ya? Y esta persona, como es tan eficaz de hacer cosas, tiene amplia libertad para hacer muchas cosas en el trabajo. Entonces yo lo dejo libre. Esta persona toma decisiones, es capaz de mover las cosas, me informa y como toma esas decisiones, empieza a tomar responsabilidades sobre lo que tiene que hacer. Entonces una persona que tiene más autoeficacia y capaz, aparte sabe que logra las cosas, va a tomar más acción, va a tomar responsabilidad, se va a comprometer. Es una espiral virtuosa. Por otra parte, aquí muy importante, y esto quiero que te lo grabes a fuego, empleados con alta autoeficacia tienen mayor disposición de gastar energía y esfuerzo adicional en completar su tarea. Por lo mismo, hay más absorción y participación. Entonces tú como líder tienes que tratar de potenciar la autoeficacia en tus trabajadores. El coaching es una de las mejores formas. Por otra parte, empleados eficaces regulan su motivación y establecen metas para ellos mismos y con ello mayor probabilidad de engagement.
Es decir, empleados que son eficaces, regulan su motivación y establecen sus propias metas para lograr su trabajo. Empleados con mayor engagement suelen utilizar de mejor forma los recursos laborales. ¿Por qué? Porque están comprometidos. Una persona que no está comprometida tiende a gastar los recursos laborales, recursos de todo tipo, tiende a gastar el tiempo, a gastar los materiales. Una persona que está comprometida es mucho más eficaz en esto. Por otra parte, los recursos personales, no laborales, a nivel personal, cumplen un papel fundamental estimulando el crecimiento personal y desarrollo, lo que es esencial para alcanzar el objetivo de las empresas. Y finalmente, ambientes laborales desafiantes, pero con recursos, motivan el desempeño en empleados. Recuerda, no es que no tengan que haber demandas, tienen que haber demandas. En esto lo que aquí dice de recursos, de ambientes laborales desafiantes, pero tienen que haber también recursos frente a esto para poder enfrentarlo, lo cual genera motivación. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Es harto, como te digo, estoy tratando de hacerlo lo más livianito posible para que no sea muy aburrido. Espero que estés tomando nota y que lo vuelvas a ver, porque como te digo, lo vas a utilizar y si quieres empleados que estén comprometidos, esto te va a servir mucho. ¿Qué debieron hacer las organizaciones entonces? Anota. Por una parte, generar feedback. Ya te lo he dicho varias veces. Anda y ve este modelo BEST para aprender a dar feedback. Por otra parte, tienes que generar desarrollo de habilidades varias. Aquí es súper interesante, como te cuento, el tema del coaching organizacional, el cual ya te comenté antes, pero también hay otras estrategias, por ejemplo, la capacitación, pero capacitación específicamente a temas relacionados a habilidades. Y también hoy día está muy de moda el tema del mentoring, es decir, una persona que hace un trabajo, que sabe hacerlo bien, y poder poner a esta persona a trabajar con una persona que va a empezar a hacer ese trabajo o que lo está haciendo mal. Obviamente que hay toda una metodología, pero la idea es que uno sea el mentor del otro. Probablemente una persona que tiene mucho más experiencia haciendo ese trabajo lo puedes poner con una persona que está recién entrando y le va a ayudar un poco a desarrollar también las competencias. Y el coaching, del cual yo soy fanático. Como acá dice, entrenar a los trabajadores, decía ahí, a través del coaching. Finalmente, hay algunos predictores del engagement, los cuales te voy a pedir que pongas mucha atención. Sin embargo, a esta altura me imagino que ya tienes claro bastante de ellos. Por ejemplo, predictores del engagement. Liderazgo. Cuando hay un liderazgo positivo, un liderazgo que sea efectivo, es un predictor del engagement. Te voy a dejar acá abajo también el primer video de una lista de reproducción de 12 cosas que tiene que hacer un líder para generar engagement. Ya todo esto basado en una investigación bien interesante, también lo voy a dejar en la descripción. Por otra parte, tiene que haber una comunicación muy específica, y la comunicación no solamente en cuanto a transmitir, que el líder sea capaz de transmitir cosas, sino que también sea capaz de recibir cosas y que fomente la comunicación también entre los compañeros. Y un equilibrio entre la vida familiar y laboral. Como te contaba antes, estos programas de bienestar laboral, alguna política donde incluyan, por ejemplo, el tema de las personas que son madres solteras. Hay otro tema que también es interesante, de ayudarle a los trabajadores a regular sus finanzas personales. Trabajadores que tienen reguladas sus finanzas personales son trabajadores que están más tranquilos. Aquellos que no las regulan probablemente estén mucho más complicados a la hora de trabajar, pidiendo aumento o pidiendo adelanto, etc. Estos tres predictores obviamente que van a generar el engagement, lo cual a su vez va a potenciar el desempeño individual y con ellos el desempeño organizacional. Es decir, ser más rentable, alcanzar las metas específicas, todo lo que es el desempeño organizacional. Por otra parte, cuando hablamos de el liderazgo, ¿qué cosas debe crear el líder? Ya, como te digo, mira esta lista de reproducción que te la voy a dejar abajo, pero hay algunas cosas que debe crear. Primero, la seguridad psicológica, es decir, las condiciones para que entre los compañeros se respeten, que los compañeros puedan decir lo que tienen que decir, sabiendo que nadie se va a aprovechar de ellos, se genera un clima de respeto, etc. El líder debe ser capaz de hacer que la gente confíe en él, que es decir, que la gente pueda confiar en el líder. Por tanto, tiene que ser un líder que debe ser directo, pero debe ser sincero, debe ser acogedor.
la típica definición de liderazgo organizacional es que sea firme y cercano. Por otra parte, saber que el líder confía en él. Una cosa es que yo pueda confiar en el líder, pero también obtener la confianza del líder. Saber que el líder confía en mí y se la juega por mí también. Obviamente con un ambiente libre de culpa, es decir, que el líder no sea una persona que esté culpando a los demás, sino que esté haciendo que tomen responsabilidad y lo que pasó, pasó, pero de aquí en adelante vamos a mejorar las cosas. Es decir, un ambiente donde no estén culpando que tú te equivocaste. Por otro lado, desarrollar a sus empleados a través de las habilidades blandas. Como te comenté, el coaching organizacional es una de las herramientas más potentes para ello. Obviamente que exista consideración, que la persona siente que el líder lo considera. Aquí también es importante que el líder sea capaz de ser una persona que genere esta orientación al desempeño, que esté impulsando al trabajador a que hagan bien las cosas, te esté premiando, te esté dando el feedback, pero orientado al desempeño. ¿Qué otras cosas debe hacer? Impartir confianza. Ya te dije, te voy a dejar también acá un video sobre la confianza organizacional, lo puedes ver por acá arriba, y si no, lo puedes ver también en el enlace de acá abajo. Por otra parte, repartir el poder, lo que se llama también la redarquía, es decir, que no sea el poder solamente en él, sino que esté repartido en todas por igual a la hora de generar planes de acción, pedir consejos, pedir tu parecer, etc. Fomentar la comunicación entre los compañeros y de él con el líder, y también de él con los trabajadores, entre compañeros y entre departamentos. Aclarar roles es importante, es decir, que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y qué se espera que tiene que lograr. ¿Ya? Aquí podríamos hablar mucho de esto, pero el video está saliendo súper largo. Muchas veces la gente no sabe qué se espera, tiene un rol, pero tú tienes que darle metas. Lo que esperamos de ti es que logres tal y tal cosa. No es solamente tienes que vender, sino que necesitamos que vendas tanto. ¿Ya? Y definir bien los roles para que no haya confusión entre lo que tengo que hacer yo, lo que tiene que hacer él, lo que tienen que hacer los demás. Visión del rol y relación al propósito de la empresa y personal. Es decir, tú estás haciendo esto para lograr esto y que está relacionado con lo que tú quieres hacer como persona. Por tanto, el líder también tiene que conocer a sus trabajadores para saber qué es lo que quieren y que se relaciona con la visión de la empresa. Si es una persona que es vegana, por ejemplo, probablemente no va a estar trabajando a gusto en un matadero, ¿ya? Porque no está relacionado con su visión y con la visión de la empresa. Mostrar con su comportamiento que todo lo que hace está relacionado con el propósito de la empresa. Es decir, que él sea la primera persona que muestre el ejemplo, que todas las decisiones que hace, las cosas que no hace, las cosas que lo entusiasman están relacionadas con el propósito de la empresa. De esa forma la gente se va a comprometer porque va a ver que el líder es la persona que hace todo por la empresa y ellos van a querer hacerlo también. Obviamente que todo en contexto de todas las cosas que hemos visto. Y finalmente, equilibrio entre vida personal y laboral. ¿Qué quiere decir esto? Ajustar la carga laboral y las repercusiones en la casa y viceversa. Es decir, muchas veces existe el término del presentismo laboral o de la doble presencia, donde yo estoy en el trabajo pensando en lo que pasó en mi casa, después estoy en mi casa pensando en lo que pasó en el trabajo. De alguna manera ajustar que el trabajo no influye en la casa y que la casa no influye en el trabajo. Respecto a la comunicación, ya lo dijimos, que sea una comunicación funcional, que sea clara, que relacione el rol del empleado con la visión de la empresa, también lo vimos. Ahora te voy a mostrar, y esta es la parte final, con esto voy a cerrar el video, que salió mucho más largo de lo que yo pensaba. Espero que te hayas quedado hasta el final. Si te quedaste hasta el final, te pido que dejes algún comentario abajo y diga: Lenin, me quedé hasta el final. Aquí hay un modelo de intervención, hay varios. Te voy a contar a grandes rasgos, que es súper interesante. Mira, por una parte, tenemos arriba los objetivos de la intervención y por el lado tenemos el nivel de intervención. ¿Ya? Entonces, si queremos trabajar las demandas y los recursos laborales, por el lado podemos querer desarrollar los recursos personales. Recuerda, tiene que haber un equilibrio entre recursos y demandas laborales, pero dentro de los recursos laborales están los recursos personales que nos van a ayudar a desarrollar lo otro. Entonces, tenemos que tener claro primero a qué nivel, a qué objetivo, en las demandas de los recursos laborales o personales. Por otro lado, al nivel de intervención, ya se me está trabando la lengua porque el video salió muy largo. Tenemos a nivel organizacional o a nivel individual.
Entonces veamos qué tipo de intervenciones podríamos hacer. Por una parte, si queremos intervenir a nivel de demandas laborales, a nivel organizacional, podemos rediseñar el trabajo. Entonces, vemos que tenemos un grupo de personas que están haciendo algo, queremos que se comprometan mejor, entonces podemos rediseñar lo que están haciendo, obviamente dentro de ciertos parámetros. Entonces las personas tienen que hacerlo de alguna forma, podemos hacer que como equipo, como organización, se haga de otra forma. Vamos a rediseñar el trabajo. Por otra parte, si queremos trabajar a nivel de demanda y recursos laborales, pero a nivel individual, podemos desarrollar este concepto que es el job crafting, que tiene que ver con que a nivel personal podríamos diseñar el puesto específico de una persona para que se adecue a lo que esta persona quiere o a las competencias de esta persona. A nivel organizacional, como equipo, podemos diseñar el trabajo, pero a nivel personal podemos diseñar ciertas acciones para una persona específica. Diseñar el trabajo. Ahora, si nos vamos a un nivel mucho más personal para desarrollar los recursos personales, predictores de los recursos laborales, tenemos que si queremos desarrollar los recursos personales a nivel organizacional, podemos generar instancias de formación, de capacitación. Entonces vamos a desarrollar los recursos personales, pero a nivel organizacional. Y si queremos desarrollar los recursos personales, pero a nivel individual, podemos realizar intervenciones basadas en fortalezas. Por ejemplo, empezar a detectar las fortalezas que tienen las personas y a través de un programa de coaching desarrollar esas fortalezas. Como te he dicho varias veces, el coaching es una de las estrategias más potentes para desarrollar las competencias de una persona en específico. Pero también podemos desarrollar las competencias de un equipo a nivel organizacional. Y entre otras estrategias, como te comentaba, también está fortalecer el rol del líder, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que no haya sido demasiado profundo este video, que salió mucho más largo de lo que yo esperaba. Pero creo que es importante que si tú eres una persona que tienes un equipo a cargo o que va a tener un equipo a cargo, tengas claros todos estos conceptos. Si no te quedó claro, te pido que lo vuelvas a leer, lo vayas escribiendo y lo repases. Así que si es primera vez que me ves, te pido que le des clic a la campanita, que compartas esta información para aquellas personas que tú crees que le puedan servir. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda revisar la lista de videos que te dije ahí entre medio, puedes verlo aquí en la descripción. Y si quieres contactarte con nosotros para llevar este tipo de formaciones, ya sea coaching, un programa de bienestar laboral, o intervenir en el compromiso laboral, o trabajar con los líderes, puedes contactarnos acá abajo en la caja de comentarios. Te pido que le des clic a la campanita y nos vemos en un próximo video. Adiós.